Vamos a dibujar la perspectiva de una hélice. Dibujamos, por ejemplo, pues una circunferencia en perspectiva. Ya nos vamos a explicar cómo se hace, que es muy sencillo. Simplemente dibujamos la altura del horizonte, la posición de la línea de tierra, la posición de la línea del horizonte y marcamos el punto principal P y por último la distancia del punto de vista al plano del cuadro. Vamos a poner aquí. Este es el punto de vista batido. Eso quiere decir que en realidad esta distancia pues sería la posición exacta del punto de vista. Vamos a hacer que, por ejemplo, la figura esta, la hélice va a ser tangente al plano del cuadro, por lo tanto el cuadrilátero pues sale exactamente de la línea de tierra, el cuadrado. Bueno, si decimos que, por ejemplo, el lado del cuadrado que inscribe a la figura, vamos a hacer una vertical y vamos a poner, por ejemplo, esta longitud para el cuadrado. Entonces alineamos con P y tenemos aquí que la ortogonal al cuadro va hacia P, mientras que la diagonal va hacia el punto de vista abatido. Luego vemos por qué. Corta aquí, hacemos una horizontal, hacemos por aquí la otra diagonal hasta este punto, dibujamos en la intersección una horizontal y alineamos el punto P con este. Tenemos ya la perspectiva del cuadrilátero. Esta distancia será igual que esta y lo mismo para los tres lados horizontales dentro de este cuadrilátero. Levantamos verticales y vamos a hacer, por ejemplo, una hélice que tenga por paso esta longitud y, por ejemplo, vamos a darle aquí un paso, aquí dos, aquí tres y aquí 4 pasos. Un paso es una vuelta completa hasta que coinciden dos puntos en una vertical. Tenemos aquí los 4 pasos y vamos a hacer esto dividido en 8 partes iguales. Nos acercamos. Entonces simplemente, como tenemos, si abatiéramos esto hacia este lado, tenemos que un cuadrado, esta media la ponemos aquí y la circunferencia pues vendría por aquí. Resulta que a la semicircunferencia corta la diagonal en este punto, entonces la perspectiva de esta línea fugará hacia P. Pues ahí la semicircunferencia fuga hacia P y corta en este punto y corta en esto. Son dos puntos de la elipse o circunferencia en el espacio. Si hacemos por aquí una horizontal, corta aquí, y otra horizontal, corta aquí. Por tanto, la elipse pasa por estos 8 puntos y entra tangente por los vértices estos de los cuadrantes. Bueno, según eso ya podemos trazar la elipse. Resulta que la elipse pasa por este punto, entra tangente por aquí, pasa por ese punto tangente, viene por aquí, va a entrar tangente por este lado, ya tenemos media elipse y lo mismo, sale tangente de ahí, pasa por este punto, ahora va a entrar tangente por este, pasa por ese punto y va a venir tangente desde ese punto hasta este. Bueno, un poco más arriba quedaría. Bueno, la elipse tiene que ser tal que respecto a dos ejes, los ejes principales que pasan por el centro, que no coincide con este punto en perspectiva, de dejar los 4 trozos exactamente iguales. Bueno, tenemos ya la perspectiva de la elipse y ahora hacemos el cuadrilátero de la parte superior. Levantamos, como decíamos, verticales por cada uno de los vértices del cuadrado en perspectiva, que es un trapecio. Por este punto hacemos una horizontal, luego unimos con P, que es la fuga de las ortogonales al cuadro, corta aquí, hacemos otra horizontal y si alineamos este punto con P, corta este siempre. Bueno, tenemos el cuadrilátero en la parte superior, podríamos proyectar los puntos, este, que lógicamente será la intersección, la horizontal que pasa por la intersección de las diagonales. O sea que si hago las diagonales, esta es horizontal también, y hago la horizontal, pues tengo esos dos puntos. Si alineo con P, tengo la división por el medio de ambos cuadrados en perspectiva, que serán este punto y este. Y por último, si hago las diagonales, ya las tengo, y proyecto este punto mediante una vertical, pues tengo ya un punto de la elipse. O sea, lo proyecto, lo mismo este lo proyecto, corta aquí. Este de abajo lo proyecto, corta aquí, este de abajo corta aquí. Bueno, ya puedo trazar la elipse superior. Entonces intentamos ajustar, al ser más excéntrica es más complicado, sale tangente por aquí, es más afilada que la de abajo. Lo mismo, sale tangente por aquí, este punto tiene que quedar más hacia aquí. Sale tangente de ese punto y de este punto.
y ahí tenemos ya la elipse. Bueno, tenemos las dos elipses. Si realmente son las caras de un cilindro inferior y superior, si hago dos verticales en esta perspectiva, por no ser de cuadro inclinado, esas verticales por los extremos derecho e izquierdo son las tangentes correspondientes al contorno del cilindro. Ahora ya sabemos que la hélice va a estar aquí y pertenece a la superficie del cilindro. Si dibujáramos el cilindro, pues tendríamos que realmente estas líneas, esta y esta, serían discontinuas por estar por detrás. Bueno, una vez que tenemos esto, simplemente ahora aquí tenemos el paso, que era una vuelta completa. Entonces hacemos un paso y luego habrá que ir sumando distancias iguales en cada punto. Estas son líneas verticales según esta perspectiva. Hay que decir que si sobre el eje del cilindro, de este punto que no pasa por el centro, como ya dijimos, de la elipse real, colocamos el punto de vista y ve lo que va a ser la hélice bajo este punto de vista, pues la espiral que ve es hiperbólica. O sea que tiene una forma que se parece un poco así a esto. Una forma, o sea que no es arquimediana, o sea que no tiene estas distancias transformadas unas en otras mediante sumas de longitudes o sumas de números, sino que lo hace de una forma por potencia, o sea, multiplicando por un número, ¿no? Bueno, tenemos entonces esta elipse, esta otra, y ahora simplemente vamos a empezar el paso 0, el primer paso, que va a ser una vuelta completa. Salimos del punto 0, que es este, y ahora aquí sería, como son 8 partes en que hemos dividido esto, en cada uno de estos puntos, que vamos a marcar en otro color, por ejemplo este, en cada uno de estos puntos, para no equivocarnos, tendremos que darle la altura de 1/8 de esto. Entonces simplemente marcamos aquí, por ejemplo, cogemos en una dirección cualquiera a partir de este vértice 5, 10, 15, 20, 4 y 4, 8. Entonces unimos el punto 8 con este y hacemos paralelas. Así tenemos una división en 8 partes, mediante el teorema de Tales. Nos acercamos un poco. Bueno, entonces, dividiendo esto en 8 partes, nosotros aquí, en vez de hacerlo entre tales, pues lo hacemos aquí, porque sale más exacto haciéndolo en dibujo así. Entonces tenemos aquí altura 0, aquí altura 1. Entonces el procedimiento va a ser siempre igual. Altura 1, que es esto, corresponde al primer punto. Entonces alineamos, por ejemplo, este punto siempre con, aquí sale, por ejemplo, una vertical, aquí saldrá otra, aquí otra verticales en todos los puntos, que es donde van a quedar realmente los puntos de la hélice, sobre esas verticales. Entonces, sobre esta vertical, altura 0, sobre la siguiente, esta altura. Entonces siempre alineamos este punto con la base, y resulta que esto corta lejos en el horizonte. Como va a cortar lejos, pues casi lo unimos P con ese punto, que pasará también por este, el punto P, que es el punto de fuga de las ortogonales al cuadro. Cogemos esa altura, que es esta, y fugamos hacia P. Donde corte aquí, ahí tenemos ya el primer punto. O sea que cuando queda lejos, mejor hacerlo aquí directamente. Entonces tenemos el primer punto con su altura. El segundo punto, si quiero lo hago aquí ya, cojo altura 2, pues la coloco aquí, altura 2, fugo hacia P y corta esta vertical en este punto. Ya tengo el siguiente punto. Altura 3 sobre esta línea, entonces cojo 1, 2, 3, aquí el 3, entonces sobre esta misma línea 2 y 3. Fugo hacia P y tengo que el punto cae aquí. Ya tengo el tercer punto. Altura 4 en el siguiente, es este punto. Entonces sobre esta vertical cojo aquí altura 4, era 1, 2, 3, 4, la mitad, fugo hacia P y vemos que corta aquí. Ahí tengo el siguiente punto. Altura 5, tenemos 4, que es la mitad, esta es la altura total, 4, ahora 5, entonces vamos a hacer la línea que pasa por aquí, que va a P, ya la tenemos, es esta. Entonces aquí es la altura 5, colocamos aquí 5 unidades, la proyectamos si queremos, fugamos hacia P, levanto una vertical, ahí está el punto. Altura 6 sobre esta línea, altura 6, fugo hacia P,
corta aquí, otro punto. Altura 7, el siguiente punto, que es este. Pues es esto, entonces proyecto, lógicamente sobre esta línea, entonces levanto y proyecto. Altura 7 corta aquí. Y altura 8, pues es esta altura que la coloco aquí, tangente perteneciente al cilindro. Bueno, pues según eso ya tengo aquí la curva por donde viene, pues entra tangente y vendrá por aquí detrás. La pongo discontinua si es una curva que realmente la solapa el cilindro, y aquí pasa por este punto, vendría por aquí atrás, sería tangente al cilindro y haría esta curva. Entonces, entraría ahí tangente, discontinua, y por detrás, y aquí tangente, y pasa por estos tres puntos que se ven por delante. Bueno, pues esta altura me determinaría ahora el siguiente punto que queda aquí. O sea que la vuelta sería completa y vendría hasta aquí. Y siempre habría que colocar esa altura sobre cada uno de los puntos. Entonces, si quiero calcular, por ejemplo, la altura que queda, pues vamos a poner, por ejemplo, este punto, pues esa altura, que es esta, que es el paso, la longitud del paso, pues la deberé colocar aquí, ¿no? Entonces, si quiero proyecto esto, o si quiero proyecto esto, vamos a hacerlo, por ejemplo, proyectando, mismo alineando esto con esto. Pues ya se nos va la batería, tengo que acabar. Aquí está la fuga, alineo esto con esto, y resulta que esta altura real, bueno, sabíamos que era 0, 1, 2, 3, altura 3, era altura 3, si está bien dibujado quedará aquí altura 3. Bueno, pues entonces habrá que sumar a partir del 3, pues lo que nos queda 5 más 3, el 8 aquí. Entonces alineando, igual que alineamos esto con esto, ahora alineamos esto con esto y obtenemos ahí ya este punto. Por lo tanto, la curva va a venir por aquí. Bueno, pues esa sería la clave, ir sumando siempre la distancia 8 en cada punto. De esa manera podemos ir obteniendo la hélice, ya que si vemos la hélice en un perfil, pues realmente si por ejemplo hace esto, viene por aquí, luego hace esto por detrás, luego viene por aquí, pues como vemos siempre sobre cada punto las alturas son iguales. Bueno, pues según eso podríamos ir sumando en cada punto correspondiente. Por ejemplo, aquí también una altura de 8 unidades, sobre este una altura de 8 unidades, y de esta forma vamos obteniendo ya aquí toda la forma de la hélice. Según nos vamos acercando al horizonte, pues aquí tiende a ser más estrecha y luego se vuelve a abrir. O sea, es como una hélice, es como una figura que hace así, según nos acercamos se va estrechando y aquí es una línea y luego pues se vuelve a abrir cada vez más. Bueno, eso sería un poco lo que nos va a quedar, ¿no? Como vemos, esto va a ser mayor que esto. Aquí, por ejemplo, aquí sí que tendríamos pues lo mismo respecto al paso. Pues esto, por ejemplo, queda aquí, pues aquí sumándole una longitud igual que esta obtendríamos ya ese punto. Y luego sabemos que al final va a venir por aquí y va a hacer esto. O sea que va a venir por aquí manteniendo también otra vez ahí la distancia del paso. Bueno, pues esa sería entonces ya la forma de construir la perspectiva cónica de una hélice o helicoide, de manera que nos dan el paso, que es la longitud que se determina entre dos puntos sobre una vertical, y al mismo tiempo pues nos dan el radio de la circunferencia de la base que inscribe a la figura, nos dan el eje que nos dicen que es vertical, que pasa por los centros de las elipses, y nos dicen que es tangente la figura. Sabemos también que la distancia PV determina la distancia a la que está V desde el punto de vista del plano del cuadro. Bueno, pues esa sería la hélice en cónica.